Saludos, buenas noches, Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Le habla para ustedes el obispo Victorio Donato, presidente del Concilio Apostólico JCO y también presidente de la Torre de Oración Mundial. Si usted necesita que este ministerio esté orando por usted, por sus necesidades, usted puede enviarnos un mensaje de texto siendo muy puntual, muy preciso en la petición que usted anhela que nosotros le respaldemos en el ministerio de oración, en el ministerio de intercesión. Así que Dios me le bendiga grande y poderosamente. Son bienvenidos a este en vivo ahora mismo. El tema de hoy lo he titulado El nacimiento de la iglesia cristiana. El nacimiento de la iglesia cristiana. Y quiero ir ahora mismo al libro de Hechos, capítulo 2, verso 1. Vamos a ir al verso 1 en el capítulo 12 en adelante. La palabra de Dios nos habla, nos revela, nos instruye. Dice la palabra: entonces, volviendo a Jerusalén, desde el monte que se llama del Olivo, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrando subieron al aposento alto, donde moraba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Jacob, hijo de Alfeo, Simón, el celote, y Judas, hermano de Jacob. Todo esto perseveraba unánime en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese las escrituras en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y toda su entraña se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Esta palabra habla que ellos estaban en el aposento alto. En el aposento alto es donde nace la iglesia cristiana. El aposento alto es la primera casa donde se manifiesta el Espíritu Santo. Y estaban reunidos como 120 personas. Y ahí el Espíritu Santo descendió sobre ellos. La Biblia dice que ellos estaban unánimemente reunidos en oración y en ruego. Entonces, hay unos aproximadamente, a la fecha actual, hay unos 2.500 millones aproximadamente de cristianos en el mundo. Hay que ver la cara para contar 2.500 millones de cristianos. Cuando hablo cristiano, hablo de cristianos evangélicos, cristianos protestantes, cristianos católicos. Globalmente hay aproximadamente un poco más de 2.500 millones de cristianos. Entonces, en el tiempo de Jesús, los cristianos, los seguidores del Mesías, eran muy pocos a comparación a la cantidad de cristianos que habemos ahora mismo. Jesús levantó a los 12 discípulos, 12 hombres, el cual instruyó, formó y envió.
y le dio sus instrucciones, los ordenó, le dio autoridad y le da un mensaje final sobre el Espíritu Santo que está en el libro de los Hechos. Entonces los judíos veían a los cristianos como una secta. Los judíos, dice la palabra de Dios, que a los suyos fue y los suyos no le recibieron. Si no recibieron a Jesús, venían a recibir a hombres comunes que todavía no se manifestaba nada sobre ellos, porque estaban aprendiendo. Entonces los judíos veían a los cristianos como una secta. ¿Por qué? Porque ellos no recibieron a Jesús. Entonces, el nombre cristiano, como nos llaman ahora mismo, el nombre de cristiano comenzó en Antioquía, Turquía. Te estoy hablando del nacimiento de la iglesia cristiana. El nombre cristiano comenzó en Antioquía, Turquía, y lo usaron para insultar al cristiano. No lo usaron para darle una posición, un título. No, lo usaron para insultar. Es como un insulto. Y también lo usaron para identificar a los seguidores de Cristo Jesús. Entonces, los primeros seguidores de Jesús se llamaban entre ellos, te estoy hablando del primer siglo, te estoy hablando cuando comenzó la iglesia en Pentecostés, cuando comenzó la iglesia en el aposento alto. Lo llamaban los nazarenos. Así llamaron primeramente a los cristianos. Y después lo llamaron los del camino. Esos eran los títulos que le daban a los seguidores de Jesús. Los nazarenos, los del camino. Después los judíos, como lo veían como una secta, lo empezaron a llamar los cristianos. Los cristianos, para identificarlo, y así quedó hasta el tiempo de hoy, porque ellos indiferentemente estaban usando una palabra para insultar, pero resulta que le estaban dando una posición, un nombre, de acuerdo a lo que el cristianismo hoy mismo se identifica, que es un seguidor de Jesús, es un seguidor de Cristo. Eso es lo que es un cristiano, un seguidor de Cristo. Entonces, los templos cristianos todavía no existían para el momento. Los templos no existían para ese entonces, para esa iglesia primitiva. Entonces se reunían ¿en dónde? En casa. Vamos a buscar un momento, Primera de Corintios. En el versículo 16, en el versículo 19, dice la palabra de Dios: las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. Con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. Entonces las primeras iglesias cristianas nacieron en las casas. Por eso que la llamaban la iglesia de Asia, la iglesia de Aquila, la iglesia de Priscila. Pero eran iglesias que estaban sembradas en las casas. Entonces el apóstol Pablo fue una figura muy importante
en el cristianismo. Fue muy importante que Jesús usó grandemente para que el cristianismo tuviera un gran crecimiento, una gran aceptación. Entonces, la obra misionera del apóstol Pablo fue muy crucial en la dirección y en la posición por las prédicas y los mensajes en el cual él dirigía a los gentiles. Ok. Aunque Pablo en su principio era un perseguidor de la iglesia cristiana primitiva, los primeros cristianos, los que se congregaban en esas casas, Pablo fue un gran perseguidor de la iglesia, perseguidor de estos cristianos, de estos nazarenos, de estos del camino. Eso fue en su inicio. Entonces, él fue cómplice en la ejecución a piedra de Esteban. Lo habla la palabra de Dios. Entonces, la iglesia cristiana como institución nació el día de Pentecostés. Ahí nació la iglesia cristiana primitiva. Ahí no hay ningún tipo de denominación. La iglesia cristiana primitiva. Primitiva representa la primera iglesia cristiana. Que lo llamaban los nazarenos, que lo llamaban los del camino. Y después lo llamaron los cristianos, pero los cristianos fue una figura ofensiva porque el pueblo judío nos veía como una secta. Nosotros nos apropiamos de esa palabra cristiano porque tiene mucha relación, porque somos seguidores de Cristo. Entonces, la iglesia es la iglesia cristiana, no denominacional. Aquí no dice una iglesia cristiana pentecostal porque nació el día de Pentecostés. Una iglesia cristiana del aposento alto porque nació en el aposento alto, estaban ahí reunidos. No. Es una iglesia cristiana, la primera iglesia que ahora nos llamamos iglesia de Cristo, iglesia cristiana. Entonces, en la iglesia cristiana como institución nace el día de Pentecostés. Eso es 50 días después de la resurrección de Jesús. Ese día el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles y los primeros cristianos que estaban allí. Eran como 120 personas que estaban allí. Entonces, eso marcó el inicio de la expansión de la iglesia. Cuando desciende el Espíritu Santo por medio de la promesa, ahí es donde empieza la expansión de la iglesia. O sea, la iglesia primitiva se expandió rápidamente como agua por bajo de las puertas. La iglesia primitiva tenía el respaldo del Espíritu Santo. La iglesia primitiva tenía el respaldo de Jesús. Tanto así que cuando estaban persiguiendo la iglesia cristiana primitiva, la primera iglesia, Saulo tiene un encuentro con Jesús. Y Jesús le habla a Pablo y le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? No estás persiguiendo a los que están predicando, no le estás persiguiendo a los que están haciendo la obra, le estás persiguiendo es a mí. O sea, Jesús estaba muy pendiente, está muy pendiente de su iglesia, de lo que le siguen a él. Tenía el respaldo la iglesia cristiana de Jesús y tenía el respaldo del Espíritu Santo hasta el sol de hoy. Entonces, ahí marcó el inicio de una gran expansión de la iglesia. La iglesia primitiva se expandió muy rápido. ¿A pesar de qué? A pesar de la persecución. La iglesia cristiana primitiva fue sometida
a una gran persecución. ¿Persecución de parte de quién? Primeramente, parte de un grupo judío extremista que odiaron al Mesías. ¿Cómo no van a odiar a los nazarenos, a los del camino o a los cristianos, como ellos llamaron? Entonces, eso se sumó también la influencia, parte de las grandes jerarcas de los judíos, para tocar el corazón del Imperio Romano. Entonces se sumó el Imperio Romano a perseguir a la iglesia primitiva. Entonces, a pesar de esa persecución que tuvo la iglesia, la iglesia primitiva demostraba la fe y la confianza en la conversión y la convicción que ellos tenían en Cristo. A ellos no les importaba morir por la causa. Era una iglesia que estaba bien firme, aunque estaba comenzando. Aunque la iglesia estaba en pañales, era una iglesia fuerte, respaldada por el Espíritu Santo. Una iglesia donde ponían manos sobre los enfermos sanaban. Una iglesia donde la sombra de Pedro, la sombra de Pablo sanaban. Una iglesia donde hasta los paños, las pañoletas, los manteles de las mesas tocaban a las personas y las personas sanaban. Una iglesia en la cual los ancianos de la iglesia tenían autoridad y tenían un rol importante, en el cual la palabra dice que esté enfermo, vaya a los ancianos, y el anciano tomará aceite, lo ungirá con aceite. Y esa oración de ese anciano justo, esa oración de justicia, sanará al enfermo. Era una iglesia que se movía en la verdad de Cristo. Una iglesia que se movía en la palabra de Dios. Una iglesia que se dejaba tocar, se dejaba enseñar por el Espíritu Santo. Era una iglesia en la cual se movían los fundamentos apostólicos, los fundamentos proféticos, como dice la palabra de Dios. O sea, esa iglesia se movió en un dogma. Entonces, el dogma de la iglesia primitiva se caracterizó en la unidad. La Biblia dice que estaban todos unánimemente juntos. En la unidad se caracterizó la iglesia primitiva. La Biblia dice que ellos vendían cosas y lo llevaban a los pies de los apóstoles para que la obra pudiera avanzar. La obra estaba tan avanzando tan rápidamente que se levantaron 7 diáconos llenos del Espíritu Santo para que sirvieran a las mesas, porque había quejas que las viudas estaban siendo desasistidas. Entonces los apóstoles levantaron diáconos, servidores de la iglesia, para que trabajaran al servicio de las viudas, para que la religión no se detuviera. Y ellos siguieron predicando la palabra de Dios en sus viajes misioneros en todos los confines de la tierra, como dice la palabra de Dios. Es muy bonito lo que es el nacimiento de la iglesia cristiana. Entonces, el dogma de la iglesia primitiva se caracterizó en la unidad, en el amor, en el perdón, en el arrepentimiento, en la oración, en el bautismo, en la salvación y todas las enseñanzas de los apóstoles. Apóstoles caminaron con Cristo, en el cual muchos de ellos escribieron el Nuevo Testamento. Tuvieron la verdad con ellos, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Estuvieron con ellos el camino, estuvieron con ellos la vida. Entonces ya Jesús no estaba. Jesús estaba sentado a la diestra del Padre. Después de los 40 días que Jesús fue crucificado, Él sube a los cielos. Y después de 10 días más, después
viene el Espíritu Santo. 10 días duró solamente el Espíritu Santo en descender sobre el aposento alto, después de los 40 días que Jesús estuvo después de resucitar. Sume 40 más 10 son 50. Entonces, ya Jesús no estaba, pero estaba el Espíritu Santo, estaba la promesa. Jesús le dijo, no lo voy a dejar solo. No van a quedar huérfanos. Van a estar el Espíritu Santo, el Consolador, el que le recordará todas las cosas, el que lo guiará a toda justicia y a toda verdad. Es el Espíritu de Dios. Aparte que le dejó el Espíritu Santo, levantó una constitución, un argumento eclesiástico que Jesús tenía bajo las mangas y lo establece en la palabra de Dios. ¿Cómo lo establece? Lo establece como una constitución de 5 ministerios. 5 ministerios para que la iglesia avanzara, para que la iglesia tuviera fundamentos. Entonces, Jesús no dejó una denominación. Jesús no dejó una denominación. Jesús no dejó una relación vacía. Jesús dejó una doctrina santa. Jesús dejó una obra para que se instituyera en la iglesia. No para salvación, pero sí para alimentar la fe. Que por la fe en Cristo somos salvos y nos apropiamos de la gracia. Entonces, los apóstoles en la iglesia primitiva fueron comisionados para predicar el evangelio por todo el mundo. Por todo el mundo. ¿Sobre qué fundamento la iglesia cristiana está fundada? En los fundamentos apostólicos. En los fundamentos apostólicos. ¿Estamos aquí? Entonces, ese trabajo apostólico que se fue por todo el mundo tuvo fruto, dejando discípulos, dejando pastores, dejando evangelistas, dejando maestros, profetas, nuevos apóstoles, como líderes locales de la iglesia. Yo hablé sobre los profetas y apóstoles de este tiempo, su oficio que no es el mismo, no son la boca directamente de Dios, sino son apóstoles y profetas en el cual están constituidos en la palabra de Dios para empujar la obra de Dios. Los pueden buscar en mi canal de YouTube y pueden ver esa predicación. Entonces, los apóstoles en sus viajes misioneros, predicando la palabra de Dios en tiempo y fuera de tiempo, dando la palabra de Dios, levantó discípulos, habían fruto. La Biblia dice que cuando Pedro predicaba, 5,000 personas se convertían. Cuando Pedro predicaba, 3,000 personas se convertían. Imagínate, ve a un Pablo levantando a un paralítico, ve a un Pablo sanando a un enfermo, ve a Pedro, ve a Andrés levantando a un paralítico.
todas las personas que están viendo eso son personas que van a ser tocados y van a decir, estos apóstoles, estos discípulos que eran de Jesús, que caminaron y conocieron a Jesús, tienen las mismas características que ese Jesús hacía cuando estaba acá, antes de ser crucificado. Entonces, ¿cuántas personas no van a seguir a un modelo, a un testimonio con esas características? Entonces, la iglesia cristiana empezó a crecer tremendamente. Tremendamente. Había fruto. Pero los apóstoles no podían quedarse con ellos. Todos esos 5.000 personas tuvieron que haber sido distribuidos. Esas 3.000 personas fueron distribuidas. Eran y se congregaban en las casas, como dice la palabra de Dios en el libro de Primera de Corintios, capítulo 16, verso 19. Entonces, ellos distribuían a la gente por los sectores, pero se levantaban líderes, se levantarán pastores, como se levantó Timoteo, como se levantó Gallo, eran personas que se estaban levantando como líderes de la iglesia, porque los apóstoles de la iglesia no se perpetuaron, porque ellos murieron, pero ellos tenían que levantar un remanente para que la obra avanzara. La obra no muriera. La obra no muere. Si hay alguien que la lleve, si hay alguien que la empuje. Entonces, como ellos se mantenían constantemente con la congregación, porque los apóstoles tenían contacto con todas esas congregaciones. Ellos no desampararon esas congregaciones. La gente se convertía y se le entregaba a esos convertidos a discípulos que se sometían y que caminaban con los apóstoles y estaban formados como maestros y profetas y pastores evangelistas y etcétera. Entonces, ¿cómo mantenían contacto con ellos, con esas congregaciones que iban surgiendo poco a poco mientras se iba evangelizando? Por medio de carta y por medio de visita. La Biblia habla que Pablo visitaba las iglesias, mas no se quedaban allí. La Biblia habla que Pablo mandaba cartas, Pedro mandaba cartas. Entonces, mandaban cartas para conocer cómo estaba funcionando la iglesia. Y también reprendían, también corregían a los líderes de la iglesia por medio de cartas y por medio de visitas. Así que nace la iglesia cristiana. Entonces, Pablo predicó en Roma, en Efeso, en Corinto y en Filipo. Pedro predicó en Jerusalén, en Judea. La Biblia no dice que Pedro predicó en Roma. De hecho, la Biblia no narra nada que Pedro estuvo en Roma. Pero la tradición dice que estuvo en Roma. La tradición dice que estuvo en Roma. Entonces, ustedes verán si le creemos a la tradición o le creemos a la Biblia. Entonces, Santiago liderizó la iglesia de Jerusalén y Judas también escribió epístola y también se dirigió a estas congregaciones y los apóstoles también. Entonces, los primeros... Vamos a tocar un punto fuerte ahora. Los primeros 300 años de la iglesia primitiva. Los primeros 300 años. Se caracterizó en su rápido crecimiento. Y por su gran persecución y expansión. Eso fue la iglesia cristiana. Aún en medio de la persecución, ellos crecían. Eran como las mujeres hebreas cuando mandaron a matar a todos los niños. Las parteras decían: lo que pasa es que son muy fuertes, paren antes que nosotros llegamos.
Entonces, en esos primeros 300 años, la iglesia sufrió una persecución tremenda, mucho mayor que la que persiguieron los judíos por medio de los nazis. Entonces, persecución del Imperio Romano, el cual la historia habla que Nerón mató a más de 3 millones de cristianos en una semana. Ese loco le metió fuego a Roma y buscó un culpable. ¿Y el culpable quién fue? Para él, los cristianos. Y mataron a 3 millones, y cuidado, no más de 3 millones de cristianos. Le metían fuego, le cortaban la cabeza, lo llevaban al Coliseo y lo soltaban con los leones, con los tigres, y eran espectáculos una semana entera matando cristianos. Mira la persecución tan fuerte que tuvo la iglesia cristiana primitiva, la verdadera iglesia cristiana. Entonces, ya en ese tiempo ya no era conocida como una secta judía cristiana, porque la iglesia cristiana nace de un grupo de judíos convertidos al cristianismo. Entonces ya no era una secta judío-cristiana, ya era una fe global. Ya era una fe global. Una fe global en las ciudades más grandes. Cosmopolita, Roma, Antioquia, Alejandría, Efeso y Corintio. Las ciudades más grandes, más cosmopolita, como dicen. Entonces, no tuvieron otro remedio. No tuvieron otro remedio. Porque en esos 300 años la iglesia primitiva se organizó. En medio de la persecución, Dios siempre estuvo con ellos. En medio de la persecución, el Espíritu Santo siempre lo guardaba. Siempre estuvo el Espíritu Santo hasta el sol de hoy. Entonces, el desarrollo estructural, el desarrollo organizativo de la iglesia cristiana levantó líderes como obispos, presbíteros, diáconos, pastores en las llamadas iglesias domésticas. Ahí nace el obispado. Esos obispos eran llevados, ordenados y enviados a las ciudades más grandes. Las ciudades más grandes como Efeso, como Corinto, como Alejandría, como Antioquia, como Roma. Los estados más grandes, las ciudades más grandes. Entonces, estas iglesias trabajaron duro en las comunidades. Eran iglesias pequeñas. ¿Por qué eran iglesias pequeñas? Para evadir la persecución. No se podía congregar una multitud de gente. Eran iglesias pequeñas. Para poder burlar un poco la persecución. Sin embargo, murieron muchas personas y no negaban la fe en Cristo. Pero vino el asalto a la iglesia primitiva. Vean, ay. Vino el gran asalto a la iglesia primitiva. ¿En qué año vino el gran asalto a la iglesia primitiva?
En el año 313. En el año 313 se celebró un edicto en la ciudad de Milán, Italia, en el cual el obispo de Roma para ese momento era el obispo Melquiades, llamado también, después de muchos años, uno de los papas, pero era un obispo que está en la iglesia primitiva, que ni él se enteró en este tiempo que fue un papa. Pero en el año 313, Constantino I promulgó un edicto, una ley, y se concedió libertad de culto. Estrategia número 1 del diablo. Estrategia de Constantino, supuestamente por un gran sueño que tuvo. Pero era una estrategia para abrir puertas, para infiltrar. Digo, voy en el 313, voy a levantar un edicto, una ley, y voy a permitir la libertad de culto. Para que ya no se escondan en las casas, para que sea público ya. No hay persecución, va a menguar la persecución, va a menguar todo. Ahí se levantan otras sectas, otras cosas, porque Constantino infiltra a los caballeros racionales, a los caballeros templarios, y los infiltra dentro de la iglesia cristiana. ¿Para qué? Para tomar rango dentro de la iglesia cristiana primitiva. Empezaban a tomar rango, no eran cristianos nada, recibían a Cristo y entraban y tomaban posesión hasta llegar a ser obispo de una gran ciudad. ¿Para qué? Para que en el año 325, ¿cuántos años pasó? De 2013 a 2025, muy pocos años pasaron, pero lo suficiente para Constantino posicionar su estrategia, sus infiltrados dentro del cristianismo, de la iglesia primitiva, de la iglesia obediente a Dios, la iglesia obediente al Espíritu Santo, la iglesia que se movía en fe. Entonces, el asalto más grande en la iglesia primitiva fue, aparte del 313, fue en el 325, en el famoso concilio de Nicea. Constantino convocó a todos los obispos de las grandes ciudades de la iglesia cristiana. Ya eran públicos. De 2013 ya eran públicos los obispos. Estaban en las iglesias, no en las iglesias, estaban en la iglesia de las casas, estaban en las ciudades. Entonces, mediante el cual el cristianismo en ese momento sufrió un golpe inmensamente sucio, un golpe bajo. Entonces, en el concilio de Nicea, convocado por el emperador Constantino I, ¿cuál fue el objetivo de esta segunda estrategia? Resolver los conflictos.
resolver la controversia. Una controversia que él mismo provocó en el año 313. ¿Cuál fue ese conflicto y esa controversia? El ecumenismo. El ecumenismo. Porque empezaron a identificarse toda esa estrategia de Constantino que infiltró dentro del cristianismo. Empezaron a hacer religiones. Empezaron a levantar dogmas. Empezaron a levantar iglesias, dioses, o creían en el mismo Jesús pero con otras doctrinas. Entonces él, dándosela de muy bueno y muy lindo, Constantino, porque sabía que la iglesia cristiana primitiva estaba creciendo y ya la persecución, ya la iglesia cristiana tenía que menguar, porque la persecución ya no estaba haciendo efecto. Entonces, ¿qué hace él? Bueno, vamos a resolver eso y establecer una doctrina unificada. Vamos a unificar la iglesia cristiana. Vamos a unificar la iglesia cristiana. Ahí. Hasta ahí estábamos metidos en trampa, metidos en mentiras, metidos en una gran estrategia del diablo por medio de estos emperadores, por medio de unos obispos que estaban recibiendo ofrecimientos. Porque eso no es nuevo en la iglesia hoy. Entonces, en el año 380, el 27 de febrero del año 380, el emperador Teodosio I le dio el palo cochinero, el palo a mansalva a esa iglesia cristiana que supuestamente unificaron en el 325, y todavía estaba la iglesia cristiana primitiva. Entonces el emperador Teodosio I promulgó un edicto, se llamó el edicto de Tesalónica. Ese edicto de Tesalónica, su objetivo fue convertir en la religión oficial del imperio, convertir en la religión oficial de Roma a la iglesia cristiana. Pero esa iglesia cristiana se le cambió el nombre, se le identificó como la iglesia cristiana, pero la iglesia cristiana católica, para llamarla como una iglesia universal. ¿Quién tuvo ese brillante pensamiento? Ignacio de Antioquía, un obispo de una ciudad cosmopolita, una ciudad grande de Antioquia, aproximadamente en el año 80 después de Cristo, 90 después de Cristo aproximadamente. Supuestamente dejó unas cartas. Él tuvo la brillante idea de poner a la iglesia cristiana primitiva católica. Nunca se llevó a cabo, sino hasta el año 380. Que allí ya estaba la negociación en la mesa. Ahí estaba la trampa ya fundamentada. Muchos cristianos no estuvieron de acuerdo con eso. Siguieron su línea cristiana primitiva.
Muchos cristianos decidieron no adoptar el nombre católico. Decidieron no hacerlo. Porque ¿quién eran los obispos del momento para cortar, después de más de 300 años, la iglesia cristiana, que no tenía ningún tipo de denominación, no tenía ningún tipo de ecumenismo, para después decir, ahora te vas a llamar Iglesia Apostólica, Católica y Romana? Entonces era la iglesia de Roma. Ok. Entonces, ¿quién era? Después del año 313, el obispo Melquías muere. En el 314, después entra como obispo Silvestre I, hasta el año 335. Entonces, ¿quién fue el obispo que negoció todo esto en Nicea? El obispo Silvestre I, llamado también el Papa, del año 314 hasta el 335 que murió. Ok. Ahora, ¿qué dice la Biblia en el libro de Hechos? En el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 46. Dice la palabra de Dios: y perseverando unánime cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia lo que habían de ser salvos. Entonces, un pequeño grupo sin poder militar, sin poder político, logró sobrevivir y prosperar, que fue la iglesia cristiana primitiva. La iglesia cristiana tiene sus raíces plantadas en el suelo del cristiano primitivo, el cristianismo primitivo. Una fe, un legado, la fe y el legado de Jesús y los fundamentos de los apóstoles y profetas, como dice la palabra de Dios. Una doctrina de santidad, como lo dice Romanos capítulo 1, verso 7, como lo dice 1 Corintios capítulo 1, verso 2. Tiene un dogma, las escrituras, las tradiciones de la iglesia primitiva. No las tradiciones de un dogma, sino las tradiciones de una iglesia primitiva. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Isaías 55, verso 11. ¿Cuál fue el trabajo de la iglesia primitiva? Predicar y enseñar. Hechos capítulo 5, verso 42. ¿Qué hizo la iglesia primitiva? Bautizar. Mateo capítulo 28, verso 19 y verso 20. Confirmar la presencia del Espíritu Santo. Confirmar la resurrección de Jesús. Hebreo capítulo 2, verso 11 y 12. Hacer discípulos. Mateo capítulo 16, verso 24. Ahí está, ese es el fundamento de la iglesia cristiana. Pero ahora,
La iglesia, después del año 313, sufrió un rompimiento tremendamente. Porque la iglesia cristiana pasó a ser católica. Entonces, la iglesia cristiana, católica, apostólica y romana, sus raíces están sembradas en el suelo del cristianismo primitivo. Una fe del legado de Jesús y de sus apóstoles. Entonces, por siglos, el cristianismo fue visto como una secta rebelde que desafiaba el poder de Roma, las religiones paganas, judaizantes, que dominaban el momento, porque tenían el respaldo del Espíritu Santo. La iglesia cristiana primitiva no estaba sola. Entonces, para librarse de la persecución, parte de los líderes de la iglesia primitiva, comenzando por el obispo de Antioquía, Ignacio, en el año 100, que sembró la semilla para que la iglesia se llamara católica, para ponerle un sello, para ponerle una denominación. Entonces, había una fuerza oculta trabajando, negociando con el imperio, mostrando a Constantino la debilidad que tenía el imperio romano y cómo se podía fortalecer el imperio romano tomando a la iglesia como beneficio. El beneficio que le podía traer la iglesia cristiana al gobierno de Roma. Constantino, hombre astuto, entonces le da poder político a la iglesia. Ya no es la iglesia cristiana primitiva. Ya es una iglesia corrupta, corrompida, liderizada por hombres que fueron infiltrados en el 313 por Constantino y que tomaron lugares y posiciones de renombre en el cual pudieron torcer. Tomaron poder político, haciéndose la religión oficial del imperio. Entonces, la Iglesia Católica tiene toda la historia, o casi parte de toda la historia, de la verdadera iglesia primitiva, que algún día va a salir a la luz. Tienen cartas, reliquias, tienen muchas cosas valiosas porque tenían el poder.
tenían el poder, y aparte que tenían el poder, tenían la facilidad de infiltrarse en la iglesia primitiva y tomar como posesión reliquias, en el cual muchas de esas copias, otras ya están en polvo, están en el Vaticano. Ya vamos a hablar del Vaticano. Estoy hablando del nacimiento de la iglesia cristiana. Entonces, Constantino sabía que si no negociaba con la iglesia cristiana, aún sin querer hacerlo, le iba a levantar un revuelto, como se lo hicieron a Nerón. Nerón fue destituido. Entonces, ¿qué dice la historia? Que abran los pasillos, esos pasillos misteriosos, oscuros del Concilio de Nicea. ¿Quién era el verdadero fundador de esa iglesia apostólica romana, católica? ¿Y con qué fin se levanta? ¿Con qué fin se siembra? Hubo una gran conspiración de los obispos de la época. No de todos. Un grupo que se benefició con esta reforma. Los primeros protestantes no son los cristianos evangélicos. Los primeros protestantes es la iglesia católica. Sí. Porque no era católica, era la iglesia cristiana solamente. La iglesia cristiana. Los nazarenos lo llamaban, los del camino, o el sobrenombre que le pusieron los judíos para ofender los cristianos. Pero en el 325 supuestamente se levanta ese concilio de Nicea. Ya se había levantado el concilio en el 313 para la libertad de culto, para infiltrar Constantino su tropa, que después del 325 esa tropa que infiltró Constantino en el 313 iba a tener rango en la iglesia para romper y partir la iglesia. Entonces, de la noche a la mañana, pasó a ser de la iglesia odiada. La iglesia cristiana primitiva, de la noche a la mañana, pasó a ser de la iglesia odiada, perseguida, abusada, repudiada, para ser la institución más poderosa, religiosa, al servicio del Imperio Romano y no de Dios. Teniendo el poder político, pero no teniendo el poder espiritual. El poder espiritual siempre se mantendrá en el cristianismo, en el cristiano no denominacional, en el cristiano que aborrece todo lo que sea protestante, todo lo que sea división, porque uno de los principios de la iglesia primitiva fue la unidad. Estaban todos unánimemente juntos orando. Entonces, yo soy un obispo cristiano no denominacional. No soy ni católico, no soy protestante. No soy católico, no soy protestante. Yo soy un obispo cristiano no denominacional.
No soy ecuménico. Sigo a Cristo. Creo en la Trinidad, en las tres divinas personas. Creo en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Creo en todo lo que se manifestó en la iglesia primitiva. Y repudio todo ese convenio, ese plan para desaparecer el remanente cristiano, seguidores de Cristo, los obedientes al Espíritu Santo. ¿Estamos aquí? En el concilio de Nicea no hubo una intervención divina. No fue el Espíritu Santo el que estaba impartiendo. Dios no hace negocio con el mundo. No hace alianza con el mundo. No lo hace. Dios es soberano. En la iglesia primitiva ya estaban operando redes ocultas con el objetivo de ¿qué? De sembrar asombro, convencer al cristianismo preparándolo para el golpe mortal Nicea. La red de influencia, los infiltrados en la iglesia y también fuera de la iglesia eran figuras importantes de la época y grupos sectarios que estaban en lo privado, que estaban escondidos, como los templarios, los Illuminatis, etcétera, los caballeros racionales. Eran gente de alto nivel. Hubieron libros, textos que no encajaban en el modelo de gobierno del imperio. Y fueron libros declarados herejes. Otros libros fueron destruidos. Y otros están guardados ahí en el Vaticano, guardados en el Vaticano. Que algún día van a salir a la luz. Algún día. Solamente Dios lo sabe. Entonces, los que no estuvieron de acuerdo con el cambio fueron expulsados de la iglesia. Fueron perseguidos. Por eso es que se levanta la Inquisición después de muchos años. Porque la iglesia primitiva siguió avanzando, siguió creciendo. Yo soy parte de la iglesia. Yo no estuve allá, pero yo soy parte de la iglesia primitiva. Yo soy parte de esa primera iglesia. De esa iglesia que no negocia con Constantino. Esa iglesia que no se dejó convencer por los infiltrados que estaban rompiendo la sana y santa doctrina de la iglesia. Entonces, el primer protestante se llama catolicismo. El primer protestante. Llaman a Martín Lutero protestante, porque se levantó en contra de injusticias. No estoy diciendo que la línea protestante de Lutero es la correcta, porque también se aprovechó de levantar una religión basada en los criterios que él tiene, acomodado el catolicismo, una rama del catolicismo, igual que la iglesia ortodoxa, que se dividieron, se partieron, hubo un estallido allí de religiones. Entonces, uno de los mejores regalos que le dio Constantino a la iglesia católica en el año 318, mira dónde llega la osadía, la grosería, en el año 318 Constantino
le da tremendo regalo a Silvestre I, el obispo de Roma, Silvestre I. ¿Qué le regalaron a Silvestre I? Nada más y nada menos, el Palacio de Letrán. El Palacio de Letrán está en Roma, para que vive el obispo de Roma, que actualmente es la Catedral de San Pedro, en el Vaticano. ¿Quién se la regaló? Se la regaló Constantino, porque fue una depropiación. Depropiaron a Letrán, llamado un hombre llamado Letrán, no me acuerdo del otro hombre, y se la entregaron al obispo de Roma para que fuera a su palacio. Ve el regalo. Supuestamente allí se levantó. Entonces, ahí se levanta la Basílica de San Juan de Letrán. Aparte que le dio muchas propiedades con el fin que la iglesia fuera marioneta del imperio. Yo estoy hablando de la iglesia protestante católica, no la iglesia cristiana, los nazarenos, los del camino, los cristianos, los que no están y no tienen una denominación, los que no se llaman cristianos evangélicos protestantes, cristianos evangélicos pentecostales, cristianos evangélicos testigos de Jehová, cristianos evangélicos, cristianos mormones, cristianos del séptimo día, cristianos de la Asamblea de Dios, cristianos carismáticos, cristianos pentecostales, no. Todo eso es una línea protestante del vientre de Lutero. También se levantaron en contra de lo que hizo Lutero, pero siguieron esa línea y crecieron 1001 doctrinas, porque una religión es una sola, la de Cristo, pero muchas denominaciones. Yo no soy una iglesia denominacional, yo soy un obispo cristiano, no denominacional, no soy protestante. Entonces, en el año 1231, se levanta la Inquisición, supuestamente para la persecución de la herejía, pero era para tomar más poder, sembrar temor y silenciar a los verdaderos cristianos que todavía estaban allí públicamente, porque había una libertad de culto dada por Constantino en el 313. Aparte de eso, llega el año 1343, el Papa Clemente, el obispo Clemente. Ahí nace la doctrina de la indulgencia. Punto clave para que se dividiera el catolicismo. La indulgencia fue un punto clave para que se dividiera. Hasta ese tiempo estuvo casi unificada el protestante católico. Después, en el año 1517, hubo el gran desprendimiento de Lutero. Vino Calvino, vino Anabautista, vino el rey de Francia, los anglicanos, y se fue una línea completamente con un fin protestante católico, pero con otras denominaciones. Entonces, se levantó la iglesia luterana, la iglesia calvinista, la iglesia anabatista, la iglesia anglicana, los presbiterianos, los metodistas, los evangélicos denominacionales, los pentecostales, los carismáticos, los séptimos días, testigos de Jehová, mormones, bautistas, adventistas y mucho más. Fíjese usted
Fíjate, en el Concilio Vaticano en 1962 a 1965 se abrió un diálogo ecuménico que la Iglesia Católica reconocía la validez del bautismo, del matrimonio y otras prácticas de toda esa línea protestante que se desprendió del catolicismo. Entonces, si usted es un cristiano, pero se hace llamar pentecostal, usted es un protestante. Si usted es un cristiano y se hace llamar de la Asamblea de Dios, usted es un protestante. Si usted es un cristiano y se hace llamar de la Asamblea Dios es Amor, del Séptimo Día, Testigo de Jehová, Bautista, Metodista, usted es un protestante. Y todo eso salieron del vientre. ¿De quién? Del vientre de Lutero. Y la religión católica, protestante católica, nació del vientre de la iglesia primitiva. No salió del fundamento apostólico ni los fundamentos proféticos, como ellos dicen ser. La iglesia cristiana primitiva, el fundador se llama Cristo Jesús. Y Cristo Jesús fundó su iglesia en los apóstoles y profetas. Porque los apóstoles y profetas predicaron, levantaron discípulos y sembraron la doctrina que nosotros tenemos que tener un vientre para nacer. No es un vientre humano como Jesús se lo hizo dar a conocer en la palabra de Dios a Nicodemo. La Biblia dice que yo no fui engendrado ni por sangre ni por carne. Yo fui engendrado por el Espíritu Santo. El vientre del cristiano es el Espíritu Santo, el que no nace de agua y del Espíritu. Entonces, yo no nací del vientre de Lutero. Lutero nació del vientre del catolicismo. Y toda la religión nació del vientre del catolicismo. Y el catolicismo nació del vientre de la iglesia primitiva. Aunque la iglesia primitiva nunca le dio a luz porque fue un abortivo. La iglesia primitiva nunca estuvo de acuerdo con esas negociaciones. Entonces ellos mismos se inventaron y el vientre del catolicismo es Constantino. Constantino primero. Y tomó y adoptó las raíces de los principios de la iglesia cristiana primitiva. Y tiene las alturas y el crecimiento que tiene hoy la iglesia católica, mucho mayor que otras iglesias cristianas. De los 2 millones, de los 2.500 millones de cristianos en el mundo, una gran mayoría son católicos. No porque sea la iglesia verdadera. Es una cosa, una iglesia que está usurpando a la iglesia primitiva, a la verdadera iglesia de Cristo. Entonces, nosotros tenemos que estar bien pendientes sobre eso, que nadie se confunda. Y gente me pregunta, obispo, ¿pero por qué usted se viste como un católico? Yo te voy a contestar. Esta investidura no es católica, es sacerdotal. Sacerdotal. Y la iglesia cristiana primitiva fueron ordenados como reyes y como sacerdotes.
¿Estamos aquí? Entonces, yo te quiero dar las gracias por haberte conectado. Gracias porque tomaste tiempo para escuchar el tema de cómo nació la iglesia cristiana. Y para este día domingo vamos a hablar un tema bastante polémico, porque vamos a seguir hablando un poco sobre este tema, pero vamos a añadirle cosas nuevas. Así que te doy las gracias, Dios te bendiga y Dios te guarde. Entonces nos vemos el día domingo a las 6 de la tarde. Bendiciones.